Saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Soy Carlos Arellán Solórzano, complacido como siempre de que nos acompañe en esta revisión y análisis por temas del ámbito internacional. Póngase cómodo, que comenzamos de inmediato. La guerra en Asia Occidental está separando los corazones de los políticos europeos y en Estados Unidos, ya que en el viejo continente no están siguiendo a Washington en el conflicto contra Irán. En medio de esta disputa está Ucrania, que luce relegada a un segundo o tercer plano y en el proceso de que le suelten la mano, configurando para la Casa Blanca el argumento perfecto para abandonar una causa que desde hace rato ya está perdida. La crisis en Asia Occidental está distanciando a Estados Unidos con sus aliados europeos de la OTAN. Desde Washington les han pedido que se sumen a la coalición contra Irán. Sin embargo, no le han querido seguir. Que los países le dijeron, qué bueno, no pensamos ir. Y el primer ministro británico le dijo, qué bueno, tampoco. Es tu problema. Ustedes se metieron en eso. Desde Washington han replicado que así como Europa no considera el caso de Irán como su asunto, tampoco Ucrania es asunto de los Estados Unidos. Sin embargo, apoyan a Kiev con el suministro de armas a la OTAN, las cuales luego son enviadas al régimen de Zelensky. Para la Casa Blanca, esta falta de reciprocidad es decepcionante. El presidente de Estados Unidos lanzaba un nuevo ataque verbal contra los aliados de la OTAN por su papel en la guerra con Irán, acusándolos de no haber hecho absolutamente nada para ayudar a Washington frente a Teherán. Estados Unidos le ha pedido a los aliados europeos de la OTAN configurar una alianza naval para asegurar el paso de sus barcos petroleros por el estrecho de Hormuz, lo cual ha afectado los precios internacionales de la energía. En una fotografía donde el estrecho de Hormuz es la gran preocupación, no hay otra, es la gran preocupación. Sin ningún lugar a dudas, en ese escenario va a intentar jugar la fotografía de la tensión de un mercado que sigue mirando a qué pasa en ese escenario. No obstante, Europa no se ha sumado al llamado estadounidense al poner de relieve que Irán está fuera del ámbito del Atlántico Norte. Para Washington, esta es una prueba significativa para la OTAN, asegurando que sin Estados Unidos la entidad militar es un tigre de papel. También asegurando que la guerra en Irán ha sido una prueba para la OTAN, una prueba que la OTAN ha fallado precisamente por no acudir a la ayuda del presidente de los Estados Unidos. En este pulso entre Washington y Bruselas por el conflicto en Asia Occidental, Ucrania luce relegada política y militarmente, ya que el centro de atención global está en Irán y las armas occidentales también, por lo cual a Kiev solo le queda presionar a sus socios a través del control de la distribución de recursos energéticos como el gas. Y la Unión Europea se encuentra en una situación bastante delicada en el ámbito energético. Las sanciones contra Rusia, motivadas por la guerra en Ucrania y la escalada bélica en Asia Occidental, están afectando el suministro y el mercado petrolero. Y esto pone al viejo continente entre la espada y la pared. Ahora necesitan con vital urgencia los hidrocarburos rusos, pero para hacerlo el Kremlin ya advirtió que es necesario que levanten las sanciones sin imponer condiciones. La crisis energética mundial tiene como una de sus principales víctimas a la Unión Europea y una de sus soluciones más viables es flexibilizar las sanciones contra el petróleo ruso. Pero parece que no es una opción para el viejo continente. Sin embargo, en la crisis actual, algunos argumentan que deberíamos abandonar nuestra estrategia a largo plazo e incluso volver a los combustibles fósiles rusos. Eso sería un error estratégico, nos harían más dependientes, más vulnerables y más débiles. De hecho, justo cuando Estados Unidos suavizó su política coercitiva contra los hidrocarburos rusos para aliviar la presión en el mercado petrolero, la Unión Europea reafirmó su voluntad de mantener las sanciones contra Rusia, postura que no fue defendida por el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. Creo que la mejor medida es la que han hecho los estadounidenses para levantar las sanciones a las entregas de petróleo de Rusia. Por eso creemos que la mejor decisión sería levantar las sanciones sobre las fuentes de energía rusas y dejar que el petróleo ruso regrese a Europa. La postura del gobierno húngaro va en consonancia con las advertencias del gobierno ruso.
Kirill Dmitriev, ha dicho que a Europa le espera un colapso energético total y una bancarrota debido a las decisiones idiotas que ha tomado Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, fue clara con la posición de Rusia respecto a la crisis que afronta la Unión Europea. ¿A quién crees que culpaban de sus propias desgracias? De las desgracias de su propio pueblo. Así es, empezaron a culpar a Rusia que, y cito, supuestamente se está beneficiando de la situación en el mercado energético global. Esperen un momento, ustedes mismos han prohibido, y hablo de la Unión Europea, la compra de recursos energéticos rusos. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el país está dispuesto a suministrar petróleo y gas natural a los países de Europa si estos así lo solicitan. Sin embargo, dejó claro que para ello los compradores europeos deben cambiar su actitud hacia Moscú, levantar las sanciones y establecer un trabajo en conjunto a largo plazo. Durante años, Rusia fue un aliado estratégico del bloque europeo como proveedor de petróleo y gas, en particular para Alemania, a través de los gasoductos Nord Stream. Pero tras el inicio de la operación militar especial de Moscú contra Ucrania, el bloque del viejo continente prefirió responder a intereses ajenos antes que asegurar el suministro eléctrico. Bien, y como ya hemos observado en el anterior material actualizado, el régimen nazi ucraniano sigue en su agenda violenta con ataques de drones ucranianos sobre población civil rusa. A continuación vamos a repasar otros actos del terrorismo ucraniano en complicidad con Occidente, esto en los últimos 4 años. La madrugada del 8 de octubre de 2022, un camión kamikaze cargado con explosivos atacó el puente que comunica la península de Crimea con el territorio ruso. El atentado terrorista dejó 3 muertos. El 17 de julio de 2023, el puente volvió a ser atacado, provocando menos daños materiales. El 26 de septiembre de 2022 se produjo el ataque terrorista contra los tramos del gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que suministraban gas a gran parte de Europa. Según las investigaciones de Dinamarca y Suecia, el hecho fue un sabotaje, pero cerraron el caso por, según estos países, no tener pruebas de los autores. Precisamente el periodista estadounidense Seymour Hersh reveló informes confidenciales que apuntan al gobierno de Estados Unidos con el atentado. El 3 de mayo de 2023 fue frustrado un ataque al Kremlin, operación terrorista que utilizó 2 drones con explosivos dirigidos contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Precisamente los grupos neonazis ucranianos han realizado varios ataques terroristas con drones contra complejos residenciales civiles en Moscú, la capital de Rusia. Desde finales de 2023, la ciudad rusa de Belgorod, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, ha sido objeto de constantes ataques terroristas con drones y cohetes, esto por parte del ejército ucraniano y sus milicias neonazis. El 1 de enero de 2024 fue el ataque más feroz, con más de 30 muertos. Un ataque deliberado contra la población civil en Belgorod es un acto terrorista. No hay otra forma de llamarlo. El 21 de agosto de 2022 fue asesinada la periodista Daria Dugina, hija del filósofo ruso Alexander Dugin, tras la detonación de un explosivo en su vehículo cuando conducía a su casa. El atentado dirigido a su padre fue planificado en Ucrania, según las investigaciones. Bien, y corresponde hacer con este tema nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso como siempre mis puntos de contacto en las redes sociales, uno de ellos en TikTok. Ahí me puedes conseguir como @soyarellán. Soy Arellán con doble L, como puedes observar acá abajo en la pantalla. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto por la pantalla de Venezolana de Televisión. Las tensiones geopolíticas no se están intensificando solo en Asia Occidental, sino también en Asia Oriental. China y Japón se encuentran en un cruce diplomático importante que inició en noviembre de 2025, cuando Tokio planteó la idea de que podría activar su ejército para defender a Taiwán de un supuesto ataque de Beijing.
Una retórica belicista que se ha alimentado con el despliegue japonés, esto en Filipinas, y un asalto a la embajada de China, esto en el archipiélago nipón. Las relaciones entre China y Japón se encuentran en un momento delicado con 3 frentes abiertos. El primero es el diplomático. En la mañana del 24 de marzo, un individuo que afirmaba ser un oficial en activo de las Fuerzas de Autodefensa de Japón irrumpió por la fuerza en la embajada de China en Japón tras escalar el muro. El segundo, la seguridad nacional. Hoy cualquier persona que intente desafiar los intereses fundamentales de China o que trate de obstaculizar la causa de la reunificación de China no será tolerada por el gobierno chino, el pueblo chino ni el ejército chino. Japón debe reflexionar profundamente sobre la historia, aprender de ella, respetar el principio de una sola China. Y el tercero, el militar. Japón y Filipinas han firmado un acuerdo de defensa que permite el intercambio libre de impuestos de suministros durante los entrenamientos conjuntos con el objetivo de reforzar la disuasión frente a China. Si bien las relaciones entre China y Japón no han sido históricamente una luna de miel, desde la victoria de Sanae Takaishi como primera ministra nipona en octubre de 2025, las tensiones entre ambos países no han hecho más que escalar, viviendo ahora el punto más álgido de confrontación bilateral desde la normalización de sus vínculos en 1972. En menos de 6 meses, Japón cruzó la línea roja de China con respecto a Taiwán al insinuar que apoyarían a Taipei en caso de una agresión de Beijing. Aumentó su presencia militar en el archipiélago de Filipinas, hechos a los que se suma además la invasión de la embajada de China por un soldado nipón quien amenazó con matar a los diplomáticos. De esta forma, Tokio no solo refuerza la vigilancia en el mar meridional de China, en un esquema regional de contención frente a escenarios de crisis en Taiwán, sino que además comprueba el auge del neomilitarismo del nuevo gobierno japonés y que, de acuerdo a China, pone en peligro la estabilidad en el mar meridional. Y en este panorama hay otro país que está tomando cartas en el asunto y se prepara para un posible escenario de desestabilización regional. Estamos hablando de la República Popular Democrática de Corea, que recientemente recibió al presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, esto para fortalecer alianzas geopolíticas y militares. Es la que sería la primera visita de Lukashenko a suelo norcoreano. Ambos gobernantes firmaron un tratado de amistad y cooperación. De acuerdo al ministro de Asuntos Exteriores de Belarus, Maxim Ryzhenkov, además del tratado también acordaron cooperar en una amplia gama de ámbitos desde la agricultura hasta la información. Por otra parte, el líder norcoreano Kim Jong-un expresó su apoyo a la operación militar especial de Rusia en Ucrania y mostró su solidaridad con Belarus. Esta es una visita muy corta pero importante. Abre un nuevo capítulo en la cooperación entre nuestros dos países. Como acaba de decir el presidente, en los últimos 30 años, nuestra relación podríamos haber estado mucho más unidos y haber avanzado mucho más. Pero tal como está ahora, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Pero aquí no termina todo. A mediados de marzo, Pyongyang celebró elecciones para la 15ª Asamblea Popular Suprema, en donde se escogieron a los 678 diputados, de los cuales más del 70% son nuevos en el cargo. Una realidad que apunta a una renovación sustancial de la clase política norcoreana, empezando por la hermana del líder y considerada una de las personas más influyentes. Estamos hablando de Kim Yo-jong. En esta asamblea, Kim Jong-un reafirmó el estatus nuclear irreversible del país, además de anunciar que Corea del Sur será designada oficialmente como el estado más hostil para Norcorea, una postura que abandona cualquier ambición de reunificación pacífica que hubiera podido mantenerse en décadas anteriores de no ser por las interferencias de países occidentales. Bien, y seguimos con más de este tema porque 7 décadas después de firmarse el armisticio, la península coreana sigue técnicamente en guerra. Conozcamos detalles de lo que fue ese conflicto bélico y sus implicaciones para nuestros tiempos a 72 años de este hecho histórico para la geopolítica en Asia. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, terminó el control japonés sobre la península coreana
y se dividió entre la Unión Soviética en la zona norte y Estados Unidos en el sur. Ambas naciones ejercieron su influencia en estos territorios hasta el 25 de junio de 1950, cuando inició la Guerra de Corea. Con el apoyo de China y la Unión Soviética, el ejército norcoreano invadió la parte sur. En casi 7 meses de conflicto, prácticamente controlaban la península. Las facciones del sur recibieron apoyo militar de Estados Unidos y la coalición internacional, incluidos un batallón de Colombia, para lanzar el contraataque desde la ciudad suroriental de Busan y sus alrededores, que aún pertenecían a los occidentales. El contraofensiva se inclinó a la coalición apoyada por la ONU, en donde arrinconaron a los norcoreanos y los soviéticos, hasta que el líder chino, Mao Zedong, envió en 1951 a casi 3 millones de hombres que lograron llevar el conflicto casi hasta el paralelo 38. El descontrol de ambas partes, la muerte de casi 2 millones de soldados en ambos bandos, llevó a Estados Unidos y China a conversar. El 27 de julio de 1953, en la zona desmilitarizada del paralelo 28 en Panmunjom, se firmó el armisticio, bajo protesta de Corea del Sur, que buscaba la victoria total. 7 décadas después, ambas naciones están divididas por la línea fronteriza. En sus constituciones se reconoce una sola Corea y todo el territorio de la península como propio. En el norte, el socialismo clásico y en el sur, el neoliberalismo salvaje. Pese a las diferencias, se ha intentado la reunificación, pero los intereses de las potencias no han logrado la tan anhelada firma de la paz. Y con este informe que da cuenta del armisticio de 72 años entre las dos Coreas, lo que da cuenta de que el conflicto formalmente no ha terminado, corresponde hacer nuestra segunda pausa en esta entrega del Mundo en Contexto. Otro de mis puntos de contacto en las redes sociales. En Instagram me puedes conseguir como @soycarlosarellán. La dirección acá abajo en pantalla. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto por la señal de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Y el mundo avanza hacia la justicia reparadora con África. Con más de 100 votos a favor, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que declara la trata de africanos como el crimen más grave contra la humanidad. Un hecho que dejó graves consecuencias en el tiempo, como el racismo, la discriminación y otras formas de desigualdad que aún persisten en el siglo XXI. Entre aplausos, con la amplia mayoría de 123 votos a favor, la Asamblea General de la ONU declaró a la trata de esclavos africanos como el crimen más grave contra la humanidad, en la jornada del 25 de marzo. Una causa defendida por Ghana que espera abrir camino hacia la sanación y posibles reparaciones. La resolución tuvo 3 votos en contra de Estados Unidos, Israel y Argentina, así como 52 abstenciones, entre ellos Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea. La iniciativa, presentada por una coalición de países africanos, caribeños y latinoamericanos, reconoce la esclavitud como una violación del derecho internacional. Today, through this resolution, the world has spoken. Hoy, a través de esta resolución, el mundo ha hablado con claridad y verdad. Hemos afirmado que la trata de africanos esclavizados y su esclavización racializada como propiedad constituyen el crimen más grave contra la humanidad, un crimen cuya magnitud, estructura y consecuencias perdurables exigen reconocimiento al más alto nivel de nuestra conciencia global compartida. La resolución marca una nueva etapa en los esfuerzos de África por exigir responsabilidades a las antiguas potencias coloniales por los crímenes históricos e insta a las naciones implicadas en la trata de esclavos a un mayor compromiso con la justicia restaurativa, lo que incluye disculpas formales, medidas de restitución, compensación económica, rehabilitación y garantías de no repetición, así como la restitución inmediata de bienes culturales.
Esta resolución no trata de repartir culpas entre generaciones o naciones, no se trata de reabrir viejas heridas, se trata de garantizar que esas heridas ni se olviden ni se nieguen. El informe además destacó el legado de la esclavitud a través de la persistencia de la discriminación racial y neocolonialismo en la sociedad actual. Al tiempo enfatizó en la escala del fenómeno en términos de duración, brutalidad y naturaleza sistemática, así como las consecuencias que aún son visibles, por lo que se exige el reconocimiento. El comercio de esclavos en África azotó al continente durante más de 500 años y África perdió a más de 30 millones de personas en edad productiva hacia otras regiones del mundo. La resolución refuerza la agenda de la Unión Africana que declaró el periodo 2026-2035 como la década de acción sobre las reparaciones y el año 2025 como el año de la justicia para los pueblos africanos. Bien, y bajo una filosofía humanista y la articulación de acciones globales, naciones africanas buscan desplazar ideologías colonialistas enquistadas. Con el impulso de normativas internacionales, campañas de sensibilización y políticas públicas, instancias internacionales y organizaciones de derechos humanos, esos países buscan suprimir al racismo. La Unión Africana avanza en iniciativas a nivel mundial para erradicar el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, centrándose en la justicia reparadora por los legados de la trata transatlántica de esclavos y el colonialismo. En este contexto, se prepara para llevar ante tribunales internacionales a países colonialistas por crímenes de esclavitud. Las acciones están dirigidas a países como Francia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Reino Unido, dedicados al comercio de esclavos hasta hace un poco más de un siglo. Los estados deben rendir cuentas por los terribles legados del pasado y contribuir para superar siglos de discriminación, incluyendo a través de reparaciones. No podemos permitirnos que se revientan los avances con tantos esfuerzos logrados. Nuestras sociedades deben desmantelar las estructuras de poder arraigadas. La historia negra sigue siendo reducida a una historia de la esclavización o a una historia folclorizada, ¿no? Hay que valorizar la contribución del pensamiento negro en las Américas, del pensamiento africano a la humanidad, enaltecerlo y darle el lugar que se merece, ¿no? Asimismo, bajo esta iniciativa de organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, entre otras instancias, buscan impulsar planes de acción contra el racismo y la discriminación. Esto a fin de fomentar el diálogo y compartir estrategias de inclusión que promuevan políticas públicas para erradicar las disparidades raciales, a fin de lograr la unión e igualdad y cambios hacia la justicia racial. La clave está en crear espacios de encuentro para intentar reducir al mínimo la posibilidad de que se active la fragilidad blanca de quien escucha. Todas estas iniciativas son fundamentales, son muy importantes para visibilizar, para sensibilizar, para unir, ¿no? Al final estamos todos aquí debatiendo, discutiendo sobre esto, ¿no? Y viendo qué cosas y qué acciones podemos hacer. Y sobre la lucha africana por su emancipación, vamos a repasar la obra del revolucionario Frantz Fanon. Aunque nació en el Caribe, su estirpe anticolonial ha sido un faro para las naciones africanas, entre ellas la fundación de la República Argelina Democrática y Popular. El 20 de julio de 1925 nacía en Martinica Frantz Fanon. Y aunque vivió 36 años, fue un tiempo suficiente para dejar una profunda huella en el campo revolucionario anticolonial caribeño y africano. La Segunda Guerra Mundial forjó el espíritu de Frantz Fanon, donde vivió en carne propia las aberraciones del racismo y fascismo europeo, tanto en Martinica como en Europa. Pensamiento acompañado de otros grandes intelectuales como Aimé Césaire y Edouard Glissant. Es en Francia donde estudia medicina y psiquiatría, donde recopilando testimonios de sus pacientes, comenzó su etapa como escritor. Son sus obras literarias Piel Negra, Máscaras Blancas de 1952 y Los Condenados de la Tierra de 1961, donde Frantz Fanon defiende la negritud, las raíces africanas y la descolonización. Porque un negro está dispuesto a arriesgar la vida por quienes los desprecian y abusan.
Con esta frase, el revolucionario expone que ser colonizado también es perder la identidad y la cultura de toda una nación. Frantz Fanon fue un importante activista del Frente de Liberación Nacional por la independencia de Argelia, además de un importante trabajo en Túnez y otras naciones africanas por la descolonización europea. En 1959 es diagnosticado con leucemia, enfermedad que fue tratada tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos. Frantz Fanon falleció el 6 de diciembre de 1961 en Maryland, dejando un importante legado al estudio del pensamiento crítico. Bien interesante esta perspectiva de Frantz Fanon. Una de las formas de ser colonizados es perder tu cultura. Bien, corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso otros de mis puntos de contacto en las redes sociales, en esta oportunidad en Telegram, en donde me puedes conseguir como Soy Carlos Arellán. Ese es mi canal de Telegram. Me puede ubicar por ahí, se puede unir y nos empezamos a seguir. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Bien, sigue en sintonía del Mundo en Contexto por la señal de venezolana de televisión. El mes de marzo de 2026 fue testigo de una nueva era. 5 siglos después, la enfermera Sarah Mullally se convierte en la primera mujer arzobispa de Canterbury, la líder de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, un hecho que marca el futuro de las mujeres en esta religión cristiana. Por primera vez en 500 años, una mujer fue confirmada como líder de la Iglesia de Inglaterra. El 25 de marzo de 2026 fue ordenada como arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, de 63 años de edad. La catedral epicentro del anglicanismo recibió a más de 2.000 invitados para la ceremonia histórica donde la arzobispa recordó con profundo sentimiento a las víctimas de abusos. Llevamos a las víctimas y supervivientes en nuestros corazones y en nuestras oraciones, y debemos seguir comprometidos con la verdad, la compasión, la justicia y la acción. Sarah Mullally se ordenó sacerdote en 2002 y ya en 2018 se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de obispa de Londres. En su vida laica, tiene como profesión enfermera y fue en la capital británica una pionera al ser la jefa de enfermería más joven de la historia de Inglaterra. En la comunión anglicana, especialmente las provincias de África, son provincias bien conservadoras. Hubo cierta resistencia, pero sin embargo se hizo un acuerdo para preservar la unidad. La ordenación como arzobispa de Canterbury, que la posiciona como líder de la Iglesia Anglicana, llega tras una larga lucha de las mujeres por ser protagonistas de esta religión cristiana. En 1994, la Iglesia Anglicana permitió por primera vez la ordenación de mujeres como sacerdotes, un paso que generó controversias entre conservadores y reformistas. 20 años después, en 2014, se aprobó que las mujeres también pudieran convertirse en obispas. Pero la Iglesia Anglicana tiene otras preocupaciones, sobre todo evitar su colapso interno. El encubrimiento es un hilo conductor que une el pasado colonial de la Iglesia con los escándalos sexuales de su jerarquía actual. El colapso definitivo llegó en noviembre de 2024 con la dimisión forzada del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, tras la publicación del demoledor informe Making. La nueva era en la Iglesia Anglicana, con sede en Inglaterra, debe superar la caída en el número de fieles que desertan hacia otros dogmas como musulmanes o protestantes evangélicos. Si para 1983 se registraba una población de 16,5 millones de fieles, hoy las cifras se estiman en apenas 6 millones de anglicanos en Reino Unido. En 2024, el promedio semanal de asistencia cayó hasta el 500,000, siendo superados por primera vez en siglos por la Iglesia Católica Romana. Y más este ámbito de la religiosidad, el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene varias aristas. No solo está el frente bélico, el diplomático o el cibernético, sino también el religioso. Desde que inició la operación militar de Moscú el pasado 24 de febrero de 2022, el régimen de Volodymyr Zelensky comenzó una cruzada contra la Iglesia Cristiana Ortodoxa dependiente del Patriarcado de Moscú.
una persecución que busca eliminar cualquier vínculo histórico con Rusia. El régimen ucraniano continúa demostrándole al mundo que no es la democracia que Occidente dice defender. El Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley que permite prohibir la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica en el país. Una ley que significa eliminar la principal organización religiosa de Ucrania y prácticamente de toda Europa del Este, con origen histórico en Moscú desde el año 1686. Y aunque se trata de una postura contra la libertad de culto, desde los medios occidentales tienen preparados sus eufemismos de manual. Ucrania dio un paso más hacia su independencia espiritual de Rusia tras la reciente aprobación de una ley que allana el camino para prohibir una iglesia ortodoxa local vinculada a Moscú. En líneas generales, la ley restringe los vínculos de las organizaciones religiosas con la Iglesia Ortodoxa rusa y establece un plazo del cual las entidades ucranianas deben romper dichos vínculos. Porque la Iglesia Ortodoxa Ucraniana ha estado canónicamente subordinada a la Iglesia Ortodoxa rusa. Había que respetar y reverenciar a la Iglesia Ortodoxa rusa, pero a quienes mostraban respeto y reverencia al Patriarcado de Moscú, los trataban de borrar de la faz de la tierra. La Iglesia Ortodoxa en Ucrania ha sido objeto de persecución por parte de las autoridades de Kiev desde el 2014. Sin embargo, desde el inicio del conflicto abierto con Rusia en 2022, esta cruzada se intensificó con expulsiones de clérigos, secuestros, cierre de templos, quema de libros cristianos y hasta ataques contra las infraestructuras de las iglesias. Desde Moscú alertaron que las autoridades ucranianas buscan destruir de raíz la ortodoxia canónica verdadera y sustituirla por una iglesia falsa. E incluso la Iglesia Católica Apostólica Romana, que firmó la reconciliación con el Patriarcado de Moscú en 2016, exige frenar la persecución. El Papa Francisco mostró su indignación por lo que considera una medida antidemocrática de la Rada Suprema y señala que las iglesias no se tocan. Non si commette il male perché si prega. Se qualcuno commette un male contro il suo popolo sarà colpevole per questo, ma non può avere commesso il male perché ha pregato. E allora si lasci pregare chi vuole pregare in quella che considera la sua chiesa. Mientras tanto, el régimen de Kiev promociona la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que recibió la autocefalia en enero del 2019 de manos del patriarca Bartolomé de Constantinopla, durante el mandato de Piotr Poroshenko. Es momento de hacer otra pausa en esta visión del mundo en contexto. La invitación para que continúe con nosotros conectados, porque en minutos estamos de vuelta con más de este programa al regreso con nuestros habituales efemérides. Ya entramos final de esta visión del mundo en contexto y como siempre en esta parte revisando la obra, la vida y la trayectoria de figuras sobresalientes en el ámbito del entretenimiento. Hace un año Hollywood perdió a una de sus leyendas más destacadas. Estamos hablando del actor estadounidense Richard Chamberlain, un artista que se consagró como galán clásico en el cine y la televisión de Norteamérica, pero que trascendió en el mundo artístico gracias a personajes inolvidables. Su mirada sedujo a millones de espectadores en Estados Unidos y el mundo. Con sólidas interpretaciones, Richard Chamberlain fue el galán de las más importantes series de televisión y películas entre la década de los 70 y 80 en el siglo XX. Save a number of lives because you have learned that you're capable of doing far more than any sane person could possibly expect. Desde joven tuvo inquietudes artísticas, estudiando artes en la Universidad de Pomona en California, estudios que interrumpió brevemente por el servicio militar. Fue en los
60 cuando Richard Chamberlain inició su carrera artística. Se consolidó en series de televisión como Dr. Kildare, Alfred Hitchcock Presenta, Centennial, entre otras. Fueron sus papeles en las series Shogun de 1980 y El pájaro espino de 1983 los que consagran a Richard Chamberlain internacionalmente. Gracias a estos personajes ganó 3 premios Globos de Oro. A partir de 1999, el gran galán de la televisión siguió trabajando en pequeños papeles en televisión para concentrarse en su rol de productor. En 2003 expresó al mundo su homosexualidad, rompiendo así con los tabúes en la industria. El 29 de marzo de 2025, Richard Chamberlain falleció a los 90 años de edad en su residencia de Hawái. Durante estos 8 años de Misiones del Mundo en Contexto hemos repasado la trayectoria de una serie de luminarias del mundo y una de ellas es la cantante canadiense Celine Dion. La aclamada artista cumple 58 años y por ello repasamos sus El éxito de Celine también se cosechó gracias a la llave con su esposo y representante René Angélil. Como la abanderada del soft rock, la cantante logró vender más de 100 millones de discos en 8 años. Uno de los momentos más tristes fue la muerte de su esposo René Angélil en 2016, algo que la cantante no ha superado según ella misma. La fortaleza la tiene en sus 3 hijos. Extraordinario trabajo y tributo a la cantante Celine Dion. Nosotros completamos esta misión del Mundo en Contexto agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. Y como todas las noches, la invitación es para que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.